Tratar es la contratación pública con entidades sin ánimo de lucro, que son las ESAL. Pública con entidades sin ánimo de lucro. Este artículo de la Constitución Política de 1999 nos dice que el régimen especial en la contratación para el gobierno nacional y sus entidades territoriales se basa en el contenido del presente artículo, el 355, de nuestra Constitución Política de 1991, ya que el Estado asigna unas partidas presupuestales para la realización de actividades o programas que están encaminados en resolver las necesidades básicas de los territorios. Este artículo nos dice que ninguna rama u órgano del poder público podrán decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado. Dice que el Estado en este caso podrá celebrar contratos con entidades privadas como lo son en el caso de las entidades sin ánimo de lucro y que sean reconocidas con su respectiva idoneidad. Para la celebración de contratos, además, deben de acreditar que son entidades sin ánimo de lucro y que puedan demostrar su respectiva idoneidad a través de sus respectivas actividades y programas, en concordancia con los planes nacionales y planes de desarrollo territoriales como son gobernaciones, municipios y distritos. Estas entidades no podrán realizar contratos o convenios aquellas que no pertenezcan a la rama ejecutiva. Entidades contratantes serán los organismos, las entidades o en general personas jurídicas previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Razón social, entidad estatal o pública. Las ESAL deben pasar siempre una serie de filtros para que puedan en este caso reconocer su idoneidad y puedan desarrollar sus actividades o programas siempre enfocados en el beneficio de los diferentes sectores de nuestra sociedad. Para que puedan acceder a esos recursos presupuestales es necesario pasar una serie de controles institucionales y enmarcados dentro de un marco legal y normativo para evitar actos de corrupción. El artículo 355 de nuestra Carta Magna nos dice que debemos establecer una serie de elementos esenciales para poder celebrar contratos o convenios. Dice que las entidades territoriales que podrán celebrar contratos o convenios bajo este marco normativo, como es el artículo 355, solo lo podrán realizar aquellas entidades estatales que hagan parte de la rama ejecutiva o organismos que aparezcan en las reglas de la ley 489 de 1998. Dice que Colombia compra eficiente en virtud del artículo 40 de la ley 489 del 98, las entidades con régimen especial como el Banco de la República, universidades, corporaciones autónomas, regionales, autoridad nacional, no les aplica el régimen de contratación del artículo 355 de la Constitución Política de 1991. Dice que por la entrada en vigencia de este nuevo artículo de la 355 de la Constitución Política, donde el constituyente le asignó la contratación de interés público al gobierno nacional, donde eran atribuidas al Congreso de la República. Y dice que quedan por fuera aquellas personas jurídicas con ánimo de lucro y las personas naturales. Dice que el papel del contratista es aquel que tiene la condición de persona jurídica sin ánimo de lucro y con reconocida idoneidad. La Alcaldía Mayor de Bogotá, editó el manual de ESAL y dice que las categorías de las entidades son fundaciones, corporaciones, asociaciones, entidades de naturaleza cooperativa, iglesias,
y confesiones religiosas, fondos de empleados, sindicatos, partidos y movimientos políticos, cámaras de comercio, propiedades horizontales, cajas de compensaciones familiar, juntas de acción comunales y asociaciones de pensionados y federaciones. Se descartan las sociedades comerciales, en este caso, para participar en la celebración de contratos o convenios de interés público. Siempre están movidas a una obtención de ganancias o de utilidades. Elemento esencial para la celebración de contratos o convenios, el artículo 355 se proyecta en la ejecución de la contratación para que se pueda enfocar en la realización de las actividades de los programas en la búsqueda de poder dar solución a las necesidades básicas y que éstas a la vez impacten socialmente y colectivamente. Estas actividades deben de estar enfocadas siempre en los planes de desarrollo y en los diferentes sectores y programas. Y si es todo lo contrario de la contratación, donde no se contemple esas implicaciones especiales, se descarta la herramienta constitucional. Los programas y actividades que se realicen por medio de este medio contractual deben de estar determinados para los programas poblacionales que sí causen un efecto y una trascendencia social. Si es el caso de que la entidad acuda a este mecanismo de contratación, debe de tener cuenta si es para potencializar ciertos programas o actividades. Y si es el caso completamente negativo, no debe de optar por este mecanismo. No se obtiene cuando no se obtiene un resultado positivo. En términos del artículo 355 de la Constitución Política de Colombia, constituyó la primera regulación que dictaba por el Ejecutivo. Al entrar en vigencia la nueva Carta Constitucional de 1999, entra en regulación del Decreto 77 de 1992, el Gobierno Nacional expide el nuevo decreto que reglamenta la contratación de interés público. El Estado lo que busca es la adquisición de bienes y servicios para los programas y actividades de un interés general. El Consejo de Estado cita y señala los elementos generales y particulares de los contratos en el artículo 355 de la Constitución Política de 1991. Lo que busca en términos contractuales es una alianza donde el sector público aporte la parte presupuestal y la parte privada o aportará la experiencia o el personal o las instalaciones. El Consejo de Estado cita y señala los elementos generales y particulares de los contratos en el artículo 355 de la Constitución Política de 1991. Que lo que se contrate, el objeto social de las entidades sin ánimo de lucro, corresponda con las actividades que se esté desarrollando acorde a los planes seccionales de desarrollo. Aparte de los contratos, como los sujetos a la nación, los departamentos, los municipios y distritos, establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta. Respecto a los contratistas privados, personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, reconocida idoneidad. En la regulación del decreto 77 de 1992, que lo que se contrate, el objeto social de la entidad sin ánimo de lucro, que responda con la actividad que se esté desarrollando, acordes a los planes seccionales de desarrollo. Que el gasto esté presupuestado, principio de legalidad del gasto. Exista un mandato constitucional que lo autorice. Los requisitos generales del contrato, respetar el principio de igualdad, contar por escrito, observar las formalidades que exige la ley para la contratación con particulares dispuestos en el decreto 77 de 1992, decretos modificados clausulales exorbitantes. Se establecen reglas especiales para estos contratos,
como ser publicado en las gacetas territoriales cuando se superen los montos de 100 salarios mínimos legales mensuales, prestar garantías por el contratista, un interventor por parte de la entidad, funcionario de planta o contratar un profesional. Los requisitos a cumplir: requisitos de disponibilidad, el registro presupuestal en todos los casos, fijar inhabilidades e incompatibilidades para su celebración. Las personas jurídicas contratistas deberán cumplir con antigüedades en su constitución y vigencia, mínimas de duración. Las entidades contratantes tienen la facultad de terminar unilateralmente estos contratos cuando haya incumplimiento de las obligaciones acordadas, y normas específicas para la contratación en servicios de salud. La Constitución Política de 1991, en el artículo 351, se cumplió principalmente en la expedición del Decreto 77 de 1992, pero este fue a la vez derogado por el Decreto 092 del 23 de enero del 2017, con unos requisitos mínimos para la contratación con las entidades sin ánimo de lucro, con reconocida idoneidad. En el artículo 2 define el alcance de la idoneidad que deben cumplir las entidades sin ánimo de lucro. En el artículo 3 fija las condiciones del proceso competitivo de selección cuando existe más de una entidad sin ánimo de lucro, con reconocida idoneidad. En el artículo 4 también regula la figura de los convenios de asociación con ESAL para cumplir con actividades propias de esta. En el artículo 5 remite el régimen de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades establecidas en la Constitución y la Ley 80 de 1993, en la 1150 de 2007 y en la 1474 del 2011. En el artículo 6, además, dispone de las aplicaciones disponibles, las aplicaciones extensivas de los principios de la contratación estatal y las normas presupuestales para este régimen especial de contratación. Y en el artículo 7, y se remite las normas generales de la contratación. Por último, tenemos el artículo 8, que ordena el registro de las entidades sin ánimo de lucro en el SECOP, al igual que las excluye de la inscripción en el RUC. Contiene una parte las disposiciones sobre la derogación de los decretos 77 de 1992, el 1403 de 1992 y el 2459 de 1993, y por otra la fecha de entrada en vigencia del nuevo decreto. Las normas generales de la contratación pública están desarrolladas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 del 2011, el Decreto 019 del 2012 y el Decreto 1082 del 2015. En el derecho privado está el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 y por tanto, por disposiciones del artículo 8 del Decreto 092 del 2017, resultan plenamente aplicables a los contratos de interés público, salvo en lo que en forma particular prevé dicho derecho. Colombia Compra Eficiente, por vía de concepto, comparte esta apreciación frente a las previsiones normativas de la Ley 80 de 1993. El papel de Colombia Compra y Eficiente será la guía para los contratos con las entidades sin ánimo de lucro. El decreto 092 del 2017 le otorga a Colombia Compra Eficiente la guía para contratar con las entidades sin ánimo de lucro, asignando gran responsabilidad de administrar el registro público de las entidades sin ánimo de lucro mediante el SECOP. Queda articulada dentro del sistema de contratación pública
La guía se integra con aspectos del decreto 092 del 2017. Primera función encomendada: elaboración y expedida de la guía para los contratos de las entidades sin ánimo de lucro, reconocida idoneidad. Documentos orientador obligatorio para las entidades estatales. La guía se integra con aspectos del decreto 092 del 2017. Entre sus otras funciones, tiene requisitos para demostrar su idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y manejo de riesgo. Ese es el papel de Colombia Compra Eficiente. En la planeación, en la contratación del interés público, la idoneidad de las entidades sin ánimo de lucro. Lo dice que el artículo 355 de la Constitución Política de 1991 es la que autoriza la contratación con las entidades sin ánimo de lucro y que éstas a la vez cuenten con una suficiente capacidad de idoneidad para contratar. Son dineros públicos que se utilizan para la realización de las diferentes actividades, en este caso de interés público. Estos dineros públicos no pueden quedar en manos de personas jurídicas que no brinden la confianza. Son estrategias estatales, que en este caso es para producir un beneficio directo a una porción de la población. Y esto se logra cuando se confían los alcances y objetivos y metas establecidas. La experiencia es muy importante en la realización de las actividades o programas en la organización. El Estado realiza sus aportes a las entidades sin ánimo de lucro, ya que ésta goza de los prestigios y reconocimientos, ya que éstas realizan habitualmente actividades y programas de interés público. El artículo 3 del decreto 092 del 2017 cita los siguientes elementos para su acreditación de esa idoneidad en torno a las experiencias acreditadas del ESAL para la ejecución de los programas y actividades de interés público, la capacidad jurídica del ESAL, el cumplimiento de los criterios establecidos para la guía expedida para el efecto por Colombia Compra Eficiente. La experiencia se define el conocimiento previo del proponente para la realización de las actividades y programas de interés público a realizar por medio de las entidades sin ánimo de lucro y que están en el objeto del contrato. Las entidades territoriales deben tener plena certeza de la experiencia de las ESAL. Colombia Compra Eficiente se define así, en su experiencia. Se toma un requisito muy importante a la hora de escoger la mejor oferta para poder ejecutar las actividades de los diferentes programas de interés público. Las personas jurídicas ya constituidas pueden transferir experiencia a las que se encuentran recientemente constituidas. Es posible el decreto 1082 del 2015. La experiencia desde el proponente. La ESAL tendrán que aportar la experiencia a la hora de ejecutar los contratos de interés público, cuyo objeto sea igual o similar a aquel que se requiere en el proceso de selección y que debe estar registrado en el SECO. El SECO será el medio para validar
los indicadores, entre ellos la experiencia y el RUT. Las administraciones deben valorar las experiencias en el sector público, en la ejecución de los programas y actividades que son con fines públicos, ya que las dinámicas del Estado o privada no son iguales. En la experiencia de la planeación de la contratación de los intereses públicos, la experiencia desde el personal del proponente consiste en aportar la experiencia de la persona que se aportará para la ejecución del programa y actividades a realizar dicho contrato de interés público, al salir beneficiado con la ubicación donde se debe cumplir con unos perfiles profesionales que determinen los pliegos de condiciones. La capacidad jurídica de la GESAL es el objeto estatutario del ESAL, permite el desarrollo del objeto del proceso de contratación. Las entidades estatales deben de verificar la acreditación, ya que por medio de este requisito, el objeto estatutario del ESAL se le autorice de hacer de todo. En este caso es necesario que el objeto esté detallado para que la actividad que se vaya a realizar concuerde con el objeto del contrato. A continuación hablaremos de la identificación de la procedencia de la contratación de interés público. El protagonista en esta sección es el decreto 092 de 2017, en especial el artículo 2. Pero les hablaré un poco acerca del decreto 092. Bueno, el decreto 092 de 2017 fue expedido en virtud de la autorización contenida en el artículo 355 de la Constitución Política, y su aplicación está regida por la contratación con ESAL para impulsar programas y actividades de interés público acorde con los respectivos planes de desarrollo. 2. La contratación a la cual por expresa disposición del legislador le es aplicable este régimen, como en el caso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998. El decreto 092 de 2017 es aplicable a los contratos entre las entidades estatales del Gobierno Nacional, departamental, distrital y municipal y la ESAL, independientemente de la denominación de las partes del acto jurídico y de la parte que tuvo la iniciativa de celebrarlo. Para ello, en este caso contamos con 3 condiciones para que se lleve a cabo la contratación, que son las siguientes. Condiciones para que se lleve a cabo la contratación, pero la pregunta sería: ¿cuándo las entidades estatales de los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal pueden contratar con ESAL? Bueno, pues bien, la suscripción de contratos de interés público o de colaboración, es decir, aquellos que se celebran en las entidades estatales de los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal con la ESAL, es excepcional y solamente procede cuando el proceso de contratación cumple con las condiciones señaladas en el artículo 2 que mencioné anteriormente, en el artículo 2 del decreto 092 de 2017, las cuales dicen: la primera condición dice correspondencia directa con los programas y actividades de interés público previos en el Plan Nacional o seccional de desarrollo relacionado con la promoción de los derechos de los menos favorecidos y con manifestaciones artísticas, culturales, deportivas y de promoción de la diversidad étnica. La segunda condición, bueno, esta hablaré un poquito de ella. El decreto 092 de 2017 hace referencia a la correspondencia directa entre el objeto del contrato y el programa o actividad prevista en el plan de desarrollo. Si esta condición no se cumple, el proceso de contratación debe adelantarse en el marco del artículo 355 de la Constitución Política y el decreto 092 de 2017. La segunda condición sería: no hay una relación conmutativa entre las partes ni interacción precisa que
indican la forma como el contratista debe cumplir con el objeto del contrato. Es decir, el contrato suscrito en el desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política y el decreto 092 de 2017 no genera cargas equivalentes o recíprocas y por tanto la entidad estatal y contratante no instruye en la entidad privada sin ánimo de lucro y para desarrollar los programas o actividades previstas. Y la tercera condición dice lo siguiente. La tercera condición hace referencia a no hay ofertas en el mercado distintas a las entidades privadas sin ánimo de lucro, o no hay oferta pero genera mayor valor de contrato con la entidad sin ánimo de lucro. En esta parte hablaré un poco sobre las condiciones que dice el literal del artículo 2 del decreto 092 de 2017 establece como condición para contratar en desarrollo del artículo 355 de la Constitución Política que no existe oferta económica del sector privado con ánimo de utilidad y utiliza la conjunción condicional o que si existe la actividad realizada por la ESAL representan mayor valor por dinero, es decir, que incrementen la eficiencia, eficacia, economía y gestión de riesgo para obtener los resultados esperados por el respectivo plan de desarrollo. Esa norma señala que el instrumento de política pública autorizado por el artículo 355 de la Constitución Política puede ser utilizada cuando la entidad estatal identifique las ventajas comparativas de la ESAL para alcanzar así el objetivo de sus políticas y se cumplan con los literales de los literales A y B del artículo 2. A continuación, seguiremos hablando en el decreto 092 de 2017, pues ya hago más énfasis en parte del artículo 3 que dice que Colombia Compra Eficiente debe establecer las pautas y criterios para acreditar la reconocida idoneidad a la que yo hago referencia a la diapositiva, de las entidades sin ánimo de lucro. En consecuencia, con las directrices de este numeral son de obligatorio cumplimiento. Pues el artículo 355 de la Constitución Política y el decreto 092 de 2017 exige que la entidad sin ánimo de lucro que contrate con las entidades estatales en el desarrollo de las normas citadas sea de reconocida idoneidad, a la que me refería anteriormente. Y la idoneidad consiste en la cualidad de ser adecuado o apropiado para cumplir un fin, y esta tiene que ser reconocida, es decir, la Constitución Política solo autoriza a celebrar este tipo de contratos con entidades que cuenten con un reconocido o con un reconocimiento público manifiesto. También tenemos que para esto los servidores públicos, nosotros como futuros servidores públicos, tenemos con ordenación o llevamos a cabo la ordenación del gasto, y el cual tiene un nivel especial de responsabilidad. Dentro de esa responsabilidad y dentro de esas normas tenemos las que voy a referirme a continuación. Son a correspondencia del objetivo de la entidad privada sin ánimo de lucro y el programa o actividad prevista en el plan de desarrollo. Es la que dice que el ESAL en sus documentos constitutivos definen el área de interés de su acción, la cual está relacionada con la intención de los fundadores y de los donantes. La coincidencia entre el objetivo de la ESAP y el programa o actividad de plan de desarrollo es un elemento esencial para que ésta sea adecuada para el desarrollo de tales propósitos. B. La capacidad del personal de la entidad privada sin ánimo de lucro.
La entidad estatal puede pedir evidencia del ESAT que cuenta con el equipo de misional técnico y administrativo necesario para cumplir con el programa o actividad del plan de desarrollo y de adaptarse rápidamente vinculando y entrenando nuevas personas. Indicadores relativos a la permanencia de los colaboradores permanentes o eventuales pueden ayudar a medir la capacidad. C, experiencia, claro está, es una de las que es de mayor importancia, pues la entidad estatal debe evaluar las condiciones de complejidad del proyecto para establecer una experiencia que sea promocional al mismo. Para ese fin debe identificar la cantidad de recursos que va a comprometer en el proyecto, los riesgos a los que está sometido el desarrollo del mismo y determinar si la mejor vía para obtener los resultados que busca es la contratación con la SAT. La entidad estatal deberá solicitar más experiencia cuando el proyecto sea más complejo y utilice más recursos y se encuentra expuesto a mayores riesgos. Tenemos también la D, que hace referencia a la estructura organizacional. La estructura organizacional nos muestra la madurez de la organización en sus procedimientos, el manejo de la información y en general su gobierno corporativo. Por lo anterior, la entidad estatal debe establecer requerimientos que acrediten la estructura organizacional del ESAT, atendiendo a los programas o actividades previos en el plan de desarrollo. También tenemos E, que hace referencia a los indicadores de la eficiencia y de la organización. Los indicadores financieros asociados a la eficiencia de la SAT muestran su grado de madurez y dedicación a los trayectos misionales. Las entidades sin ánimo de lucro tienen el deber de llevar contabilidad. Por ello, la entidad estatal debe establecer criterios objetivos relacionados con los resultados financieros de las entidades sin ánimo de lucro. Así comprobar la idoneidad y contratar con la SAT que muestran resultados sólidos. Durante la trayectoria de mi exposición me han escuchado mencionar la ESAT. Para que no quede ninguna duda de qué es. La ESAT es la entidad privada sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con la cual las entidades estatales pueden celebrar contratos en los términos del artículo 355 de la Constitución Política y el decreto 092 de 2017. Los dejo con mi compañero Sergio Puerta. Bueno, primero que todo, buenas noches compañeros. Mi nombre es Sergio Puerto. Hoy vengo a complementar la parte del proceso competitivo y sus etapas, comenzando por la planeación, que es la apertura del proceso competitivo y publicación de los pliegos de condiciones, aclaraciones a los pliegos de condiciones y asignación o discusión de riesgos. Está el cierre del proceso, la evaluación de ofertas y su controversia, y adjudicación o declaratoria de proceso desierto. Varias precisiones deben hacerse antes de estudiar cada una de estas oportunidades. Y bueno compañeros, ahora nos vamos al artículo 4 del decreto 092 del 2017, que prevé el proceso competitivo. La entidad estatal deberá cumplir las siguientes fases: definición y publicación de los indicadores de idoneidad, experiencia, eficacia, eficiencia, economía y de manejo del riesgo y los criterios de ponderación para comparar las ofertas. Definición de un plazo razonable para que las entidades privadas sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad presenten a la entidad estatal sus ofertas y los documentos que acrediten su idoneidad, y evaluación de las ofertas por parte de la entidad estatal teniendo en cuenta los criterios definidos para el efecto. Bueno compañeros, ahora nos vamos a una parte muy importante, la cual es la Guía de Colombia Compra Eficiente Señal. Documentos del proceso son los estudios y documentos elaborados en la etapa de planeación,
los documentos en los cuales la entidad estatal establece los términos y condiciones para solucionar la entidad privada sin ánimo de lucro, cuando hay lugar a competencia de acuerdo con el artículo 4 del decreto 092 del 2017, la explicación que contenga la correspondencia entre las entidades estatales y las entidades privadas sin ánimo de lucro interesadas en el proceso de contratación. Bueno, ahora nos vamos con la última parte, que nos muestra que cada entidad estatal ajustará el proceso competitivo con base en sus propias necesidades, con el cuidado de incluir las descritas y etapas como la celebración, el perfeccionamiento y la ejecución del contrato. Algunas de estas son la planeación, apertura del proceso competitivo, aviso y publicación de pliegos de condiciones, aclaraciones a los pliegos de condiciones y asignación del riesgo, cierre del proceso, evaluación de ofertas y su controversia, entre otras. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy les voy a hablar un poco sobre la contratación directa en las entidades sin ánimo de lucro. Bueno, veremos estas dos escogencias según las normas de la Ley 80 de 1993, que dice que la contratación de interés público requiere la presencia de una persona jurídica por disposición directa del artículo 355 de la Constitución Política. Asimismo, las actividades y programas que se puedan contratar por esa causa, según el decreto 92 del 2017, serán aquellas que estén relacionadas con la ejecución de actividades deportivas, culturales y artísticas y de promoción de diversidad en Colombia, que solo pueden desarrollarse en determinada persona jurídica. Pero creemos que las causales de la contratación directa va en el régimen de la Ley 80, que se asemejan con la contratación casual de los contratos de interés público, que conciernen convenios o contratos interadministrativos. Con la segunda modalidad, según el decreto 92 del 2017, se puede contratar directamente con las entidades para celebrar un convenio de asociación si el particular sin ánimo de lucro aporta menos del 30% del valor total del proyecto y cuenta con la idoneidad suficiente para dicho convenio. Entonces la ejecución del esquema de contratación directa se encuentra en razón al valor del aporte y la idoneidad de la entidad sin ánimo de lucro, que son características que se comportan o apartan los convenios o contratos interadministrativos con las primeras escogencias. No se puede perder de vista que la habilidad para contratar directamente con las entidades sin ánimo de lucro por la vía del convenio de asociación depende del ofrecimiento del aporte económico y por lo tanto de la disponibilidad del dinero financiero del proyecto. Será una circunstancia que debe ser demostrada por el momento con la suscripción del negocio jurídicamente. Vamos a hablar un poco sobre qué es la Ley 80 de 1993 para poder tener un poco de conocimiento de qué es esta ley. Bueno, esta ley establece todas las definiciones, fines, procesos y además obligaciones para tener en cuenta por parte de las organizaciones debidamente constituidas, que cumplen con los parámetros establecidos por la misma ley para la participación de los procesos de selección de contratación estatal. Bueno, en primer lugar vamos a hablar un poco cuáles fueron las principales modificaciones de esta ley. Fue la eficacia y la transparencia. En segundo, la disposición general de la contratación de los recursos públicos. También vamos a hablar un poco sobre su estructura, que tiene los principios, los contratos, la modalidad de contrato, la responsabilidad contractual, la liquidación de los contratos y el control de la gestión contractual. También vamos a hablar un poco sobre el campo de esta ley, que quiere decir que se aplica de manera general en todo el territorio nacional, en las entidades inscritas o vinculadas y también para la noción de sus dependencias y organismos y también entidades territoriales e instituciones descentralizadas. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la adjunción o declaración de procesos desiertos. El Consejo de Estado se refiere a la función de desierto, una propuesta única,
A partir de la vigencia de la Ley 80, las entidades estatales quedaron facultadamente legales para adjudicar de manera válida los procedimientos de selección contractual contemplados, regulados y autorizados por ese mismo cuerpo legal. Cuando el desarrollo de tales procedimientos administrativos de selección se verifique la participación de uno o único proponente, en tanto la propuesta correspondiente se ejecuta al pliego de condiciones y simultáneamente resulta favorable para los intereses y propósitos de la respectiva entidad contratada. Pues hablaremos también sobre la selección de desiertos. La declaración de desierta es aquella determinación que adopta la administración de no elegir ninguna propuesta recibida para la ejecución de contratos ofrecidos, cuando se presentan motivos o causas que han sido imposible cumplir con la selección, debido a que la entidad, por darse cuenta de forma expresa en el respectivo acto administrativo las circunstancias que proporciona dicha declaración. La declaración de procesos desiertos es lo que no quiere al finalizar un procedimiento de escogencia de contratistas, porque ello constituye una frustración tanto en las entidades estatales que diseñan y montan sus procedimientos, como para los propios proponentes que destacan en la estructura de su oferta y participen en convocatorias públicas. Definición y elementos esenciales del contrato de interés público. Aquí sabemos que el Estado crea un tipo de convenio con las entidades sin ánimos de lucro para amparar diferentes actividades o programas de carácter social. Cuando el Estado elige las entidades sin ánimos de lucro idóneas, ya sea por contratación directa o por un proceso competitivo, finaliza la etapa precontractual, que es lo que pasa antes de definir un contrato, y se inicia la contractual con la suscripción del documento. Esto quiere decir toda la gestión que se hará después del contrato. El contrato de interés público se define como el negocio jurídico que celebra una entidad estatal. El artículo 355 de la Constitución Política de 1991 apunta al desarrollo directo de una serie de actividades por parte de la subvención o aporte del Estado, donde se puede llevar a cabo diferentes programas o actividades de interés público, que eso lo hablaremos más adelante. La destinación del aporte del Estado debe ser exclusivamente para los propósitos, que no serán más que las necesidades propias del programa o de actividad que se hará con la sociedad. Bueno, hablaremos sobre los aspectos económicos del contrato de interés público. Debemos saber primeramente que estas entidades sin ánimos de lucro son personas naturales o jurídicas que no están obligadas a contar con una capacidad económica boyante que garantice la financiación del programa o de actividades de interés público. Esto quiere decir que cuando el Estado hace una contratación con estas entidades sin ánimos de lucro, el pago oportuno debe ser fundamental en esta contratación, ya que aquí se va a beneficiar a toda una población. Este contrato de interés público es un contrato especial, ya que se desarrollarán actividades idóneas como lo es la educación, la cultura, la solidaridad humana, etc., donde se hará un buen destino del dinero público. El Estado no solo debe garantizar la disponibilidad de los recursos presupuestales en el momento de suscribir el contrato, sino que además debe preocuparse porque los aportes sean transferidos a las entidades sin ánimos de lucro en una forma completa, oportuna y segura. Un retraso en los pagos de los aportes puede impactar negativamente el correcto funcionamiento del contrato y de las actividades que se quiere dar con la sociedad. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Carla Pérez. En este caso, ahora vamos a hablar del punto de financiación del programa o de la actividad. Como sabemos, en el Estado
adquiere un papel como el principal benefactor de dichos programas contemplado en el artículo 355 de la Constitución colombiana. Ahí autoriza a todas las entidades del gobierno, ya sea nacional, departamental, distrital, municipal, para que estos recursos sean destinados para los presupuestos que se vayan a contemplar para dichos proyectos. Esos proyectos o esa financiación se traduce en la entrega a la ESAL, quien ellos van a ser los encargados de los aportes, desembolsos o dineros oficiales que hay que asumir para el pago ya sea de los bienes, servicios personales y demás costos que estas actividades generen. Ahora vamos a evaluar el segundo punto, que es la verificación de los contratos. En el artículo 092 de 2017 se habla acerca de la responsabilidad que adquiere la ESAL para el cumplimiento de esas obligaciones que ellos, valga la redundancia, están adquiriendo en las contrataciones de interés público. Esto es importante ya que permite verificar la idoneidad y la veracidad con la cual se realizan esta clase de proyectos. Se maneja un documento que es el que se va a diligenciar para, digamos, al momento de finalizar el contrato, recomendar o verificar que las entidades estatales estén cumpliendo con todos los objetivos llevados a cabo. Debemos tener en cuenta que los contratos de interés público a las entidades estatales pueden pactar o imponer multas bajo una cláusula penal pecuniaria. ¿Qué quiere decir? Que sin perjuicio alguno, si alguna de las dos partes llega a cometer, digámoslo así, faltas por medidas al contrato, ambos pueden incurrir en la aplicación de multas. Por consiguiente, esto lleva a un tercer ítem, que es la verificación o seguimiento de dichos contratos. Como podemos notar, los contratos de interés público siempre deben estar procedidos por un correcto señalamiento de las metas que se supone son trazadas. Es de vera importancia o es fundamental haber realizado estudios previos que permitan concretar la información para poder realizar el contrato. En dicho contrato debe estar descrito todo de manera detallada, de manera que pueda ser muy explícito al momento de reflejar el cronograma que se va a emplear. Debe brindar garantías que permitan una evaluación y un cumplimiento de manera eficiente. La entidad como tal tiene que tener verificaciones periódicas para ver si esas metas están siendo cumplidas en el momento y el tiempo pactado. Esto debe tener un apoyo de un supervisor o de un interventor según se ha definido. Por consiguiente, teniendo en cuenta estos puntos, si se hace un control debido o un ajuste para verificar totalmente que se estén llevando a cabo todos los procesos, esto puede sugerir más adelante que al momento de hacer auditorías o se realicen dichas auditorías, se va a verificar que hay una vigilancia estricta y procedente a esto, si llegase a haber una falta, hacer las multas o sanciones pertinentes al caso. Por consiguiente, ahora vamos a hablar acerca de la publicidad por parte del SECOP. Esto lo que busca es garantizar y brindar garantías de que toda la actividad que se está realizando es totalmente clara y transparente. Bajo los preceptos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, se muestra que todas las actividades de interés público, incluidos los informes de supervisión e interventorías, deben ser publicados. Esto bajo los subcontratos suscritos a la ESAL para poder aplicar la ejecución de los contratos de interés público. De la ESAL podemos recalcar ciertas cosas, y es que ellos tienen las obligaciones de revisar todas las contrataciones de interés público, quienes a su vez tienen varios deberes. Entre esos está en que los dineros deben ser destinados únicamente a los proyectos que se van a realizar por parte del Estado. 2. Cumplir metas trazadas por la contratación, informar y entregar copias de todos los subcontratos a los cuales esté suscrito, cumplir con el objetivo de contractual y administrar y minimizar los riesgos asignados en la planeación del contrato.